Top 10 de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad. Este video es una actualización del video que hicimos hace mucho tiempo, donde dimos nuestro propio top personal de los mejores boxeadores mexicanos actuales de ese momento. Y la primera parte fue hace un año, y de un año a otro han habido enormes cambios. Son pocos los boxeadores mexicanos que se han mantenido en un ritmo constante, y en este video presentaremos quiénes son para nosotros los mejores 10 boxeadores mexicanos actuales. Y no solamente tomamos en cuenta la actividad boxística de cada peleador, también tomamos en cuenta sus triunfos, la manera en la cual triunfaron, su carisma y su conexión con la gente. Por lo tanto, has de considerar esta lista algo subjetiva, porque en gustos se rompen géneros. Si coincidimos, qué gusto me daría, y si no, comparte en la cajita de comentarios tu propio top y entre todos comenzaremos a debatir. Pues aquí les va. En el número 10 pondríamos a Óscar Valdez, orgullo de Nogales, Sonora, quien en este 2024 tuvo actividad peleando contra el australiano Liam Wilson. La pelea fue el 29 de marzo de este 2024. Óscar Valdez le ganaría al australiano por nocaut técnico en el 7. En las redes sociales actualmente se habla del pleito que van a tener Óscar Valdez contra Vaquero Navarrete. Sí, la revancha. Óscar Valdez contra Vaquero Navarrete 2. Vaquero también está en este top, así que llega hasta la distancia para que veas en qué lugar quedó el Vaquero. Óscar Valdez es un boxeador que está dispuesto a recibir una paliza, no solo con tal de golpear a su enemigo, sino con el afán de agradar a su público. Óscar Valdez nos da a los fans lo que queremos ver, nos da drama, nos da peleas dramáticas, y eso siempre se aprecia. Valdez tiene un récord profesional de 32 peleas ganadas, 24 de ellas por nocaut y 2 derrotas, una de ellas contra Vaquero Navarrete y la otra contra Shakur Stevenson en el 2022. En el número 9 pondríamos a Eduardo Sugar Núñez, el Beterbiev mexicano. Sugar Núñez se ganó la oportunidad de pelear por el título mundial ante el inglés Joe Cordina cuando le ganó a Rakimov en Tayikistán. El Sugar Núñez iba como sacrificio y salió con un triunfo histórico. Sugar Núñez pelea en la categoría de los superpluma y tiene un récord de 26 peleas ganadas, todas ellas por nocaut. Actualmente el Sugar, según su BoxRec, se encuentra en el lugar número 8 de la clasificación internacional de los pesos superpluma. Ni Joe Cordina ni Anthony Cacache han querido pelear contra el Sugar Núñez. Estamos seguros que el Sugar será campeón mundial muy pronto. Y saltamos al número 8, donde llega el peso superligero Lindolfo Delgado Garza, originario de Linares, Nuevo León. Tiene un récord profesional de 20 peleas ganadas, 15 de ellas por knockouts, y está invicto. Tiene 29 años y este año volvió a firmar con Top Rank. Lindolfo Delgado pelea el próximo 10 de agosto contra Brian Flores, otro mexicano muy aguerrido, muy buen boxeador. Lindolfo Delgado es un ex boxeador olímpico con mucha técnica, con mucha resistencia y buen poder. Lo único que está en su contra quizás es la edad. Ya va para los 30 años y le urge despegar en su carrera. La calidad la tiene Lindolfo Delgado. Es un boxeador con mucha calidad que pelea de guardia derecha o izquierda y se adapta a los rivales. Tiene muy buen juego de piernas, buen juego de cintura, buen cabeceo propio de los boxeadores olímpicos, y aparte de la técnica tiene una pegada muy dura. Ostenta una efectividad noqueadora del 75%. Su última pelea fue el 20 de marzo de este año contra Carlos Sánchez, a quien noqueó en el round 7 de una manera dramática. Pasamos al número 7 y aquí pueden empezar las polémicas. En el número 7 estaría el Vaquero Navarrete, quien, a pesar de haber perdido contra el ucraniano Denis Berinchik, aún le queda mucha fanaticada, la suficiente fanaticada para apoyarlo en su regreso. Las redes sociales hablan mucho de que veremos pelear a Óscar Valdez contra Vaquero Navarrete de nueva cuenta, y a muchos les va a gustar esta pelea. Vaquero, a pesar de haber perdido con Berinchik, lo incluimos en este top por ser un favorito sentimental. Si lo hubiera ganado a Berinchik, sin duda alguna lo hubiéramos puesto en el lugar número 1 o en el 2. Juan Francisco El Gallo Estrada queda en el número 6 de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad. En el video que hicimos hace un año, el top de hace un año de los mejores boxeadores mexicanos, en ese momento, El Gallo Estrada ostentaba el primer lugar. El Gallo Estrada en su momento fue el mejor boxeador mexicano, pero ahora no es su momento.
La manera de perder contra Bam Rodríguez fue horrenda y esa derrota a nuestro gusto lo quita del pedestal donde estaba en el top 10 hace un año, pero es normal, ya que México fabrica superestrellas cada día y a cada hora. Lo difícil es mantenerse. De haberle ganado el Gallo Estrada al Bam Rodríguez, sin duda alguna sería el número 1 de este top. No lo sacamos del top porque a pesar de que perdió, el Gallo sigue siendo el Gallo. ¿Y quieres saber quién es el número 1 ahora para nosotros? Quédate hasta el final de este video para salir de la duda, ya casi llegamos. En el número 5 está Pedrín, Pedro Guevara. Pedrín dio el batacazo en Australia el pasado 12 de mayo de este año al ganarle a Andrew Moloney y prácticamente retirarlo del boxeo. Pedrín se coronó como campeón mundial interino super mosca por parte de la WBC. Pedro Guevara llegaba de sustituto, llegaba sustituyendo a Carlos el Príncipe Cuadras de último momento, quien no pudo recuperarse de una lesión a tiempo para cumplir con el compromiso. Pedrín llegó sin ninguna expectativa y terminó dando el batacazo. Su corazón, su garra hacen de Pedrín un boxeador muy completo a sus 35 años de edad. Pedrín tiene un récord profesional de 42 peleas ganadas, 22 de ellas por nocaut, 4 derrotas y un empate. En el número 4 tenemos al Venado López, quien se mantiene como uno de nuestros boxeadores favoritos por su constancia. Venado López es increíblemente constante, muy tenaz. Venado es un tipo muy disciplinado que ha sido muy constante a través de los años. Venado tuvo actividad en este 2024, acabando con el japonés Reiya Abe en el round 8. También el Venado le ganó a hombres importantes como Joet González, Michael Conlan, Josh Warrington, y va a enfrentar el 10 de agosto a Angelo Leo, quien ya fue campeón en su división. Venado López es de los mejores pesos pluma de la actualidad y se merece estar en un buen lugar en este top, ¿no lo creen? En el número 3 tenemos al arma perfecta, William el Camarón Cepeda. El Camarón Cepeda tuvo actividad este pasado 6 de julio contra Giovanni Cabrera. El Camarón fulminó a Cabrera con un hermoso gancho al hígado en el round 3. Una pelea que tuve la oportunidad de verla con mi hermano Richie y vimos a un Camarón implacable, con mucha garra y con mucho corazón, constante. El Camarón siempre es constante y tenaz. Para nosotros es el tercer mejor peleador mexicano de la actualidad. Camarón Cepeda, pese a que es muy serio, conecta mucho con la gente. La gente lo admiramos mucho por su devoción al entrenamiento, a su espíritu inquebrantable y a la pasión y furia que pone en cada gancho. Camarón Cepeda es puro corazón y al parecer peleará por el título contra Denis Berinchik. Una pelea que será espectacular. De ganar el Camarón llegaría a los niveles de Gervonta Davis. De hecho, ya tiene números bastante similares al Gervonta Davis. William el Camarón Cepeda, el arma perfecta, orgullo de San Mateo Atenco, con 28 años, tiene un récord profesional de 31 peleas ganadas, 27 de ellas por nocaut y está invicto, nunca tampoco lo han tirado. Es un boxeador despiadado, un huracán rojo de violencia, pero con sus fans es una persona muy agradable, se toma selfies con los fans y siempre tiene sonrisas para quienes lo buscan. Camarón conecta muy bien con su afición porque respetamos y admiramos su devoción hacia el box en cada campamento. Camarón, el arma perfecta, será campeón y quizá barra con la división de los ligeros. Es un arma que se ha tenido muy bien guardada Oscar de la Hoya. William el Camarón Cepeda, el arma perfecta, ocupa el puesto número 3. Y en segundo lugar tenemos al inquebrantable Rafael Divino Espinosa, quien hizo su primer defensa ante Chirino Sánchez, un rival muy duro, México contra México, y el Divino dio cátedra majestuosa de lo que es poder y técnica. Tiene 30 años, de Guadalajara, Jalisco. Divino Espinosa a sus 30 años ya es campeón del mundo y tiene un récord profesional de 25 peleas ganadas, 21 de ellas por nocaut, invicto y quizás sea el mejor peso pluma de la actualidad. Tiene un gancho al hígado impecable y también canta muy bien las rancheras. En el primer lugar tenemos a nuestro querido perro chulo, Isaac el Pitbull Cruz, que para nosotros, para este canal, para mí, para mi hermano, para Richie Vlog, es el mejor boxeador mexicano de la actualidad por diferentes factores.
Es campeón mundial y vino desde abajo. Nunca escogió a sus rivales ni se le rajó a nadie. Al contrario, se pasaron de lanza muchas veces con él y pese a eso salió adelante. Aceptó pelear contra Gervonta Davis con tan solo unas semanas de preparación y casi le gana. Le arrebató el cinturón de campeón a Rolly Romero y el 3 de agosto hará su primera defensa contra el Rayo Valenzuela. Isaac el Pitbull Cruz es sin duda puro corazón y se ha ganado el cariño del pueblo de México por su sencillez y por su autenticidad. El Pitbull Cruz no es hipócrita ni posa para la cámara. El Pitbull Cruz simplemente es él mismo y la gente lo amamos por ser una bella alma. El mejor boxeador mexicano de la actualidad y ese es nuestro top. Nosotros queremos leer tu opinión, quizás en algunos no coincidamos y eso es algo sano, está muy bien. ¿Consideras que fuimos injustos y dejamos de lado a algún boxeador que se merecía estar en este top? ¿Qué números cambiarías y por qué? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta la distancia con nosotros. Esperamos que este video te haya sido entretenido y que te haya gustado. Si te gustó, por favor, compártelo con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Comparte este video en todas tus redes sociales y en todos tus grupos de Facebook y de WhatsApp, porque eso nos ayudaría mucho a llegar a nueva audiencia. Richie, mi hermano, muchas gracias por ayudarme a que yo pueda estar creando contenido para esta audiencia maravillosa. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.